El tema que sigue ahora es los sistemas de numeración. Los sistemas de numeración van a ser un conjunto de símbolos y de diferentes reglas que han sido creados para poder anotar, para poder escribir las diferentes cantidades. Tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo, la primera imagen que corresponde al sistema de numeración griego. Como pueden ver, son un conjunto de símbolos, ¿no?, que se parecen a los del alfabeto. Cada símbolo representa una cantidad numérica. En el siguiente lado tenemos el sistema de numeración egipcia. De la misma manera tenemos diferentes caracteres, ¿no?, diferentes símbolos que van a representar una cantidad, un cierto monto, un número en específico. Asimismo, en el maya, como pueden ver, son puntos y barras que representan cantidades, y en el sistema de numeración chino tenemos directamente otros caracteres. Entonces, los sistemas de numeración corresponden
a esos símbolos, a esos caracteres que nosotros hemos seleccionado, y cada uno de esos caracteres representa una cantidad. Asimismo, existen diferentes métodos que las personas utilizamos. Por ejemplo, cuando ustedes realizan votaciones en un aula, en un curso, etcétera, empiezan a anotar de 5 en 5, ¿verdad? Entonces están utilizando ahí otro tipo de sistema de numeración. Entre los más importantes o los más utilizados tenemos el sistema de numeración decimal, que va a constar de 10 caracteres, 10 símbolos con los cuales formamos números, ¿no? Estos símbolos son desde el 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9. En total son 10 símbolos, 10 caracteres que van a representar cantidades. Pasamos a otro sistema, que es el sistema binario o el sistema en base 2. ¿A qué hace referencia esto? Que simplemente tiene 2 caracteres o 2 cifras para representar números. En este caso, el 0 y el 1 son los únicos caracteres que vamos a utilizar. 0 y 1. Con estos caracteres vamos a conformar las diversas cantidades numéricas que podamos utilizar. Mayormente este sistema es utilizado en la programación o en sistemas computarizados. Tenemos otros sistemas de numeración que van a depender con la base con la que se está trabajando. Por ejemplo, tenemos el sistema de numeración en base 6. ¿Qué quiere decir? Que va a tener 6 elementos, desde el 0 hasta el 5. ¿No? Y cada uno de estos va a representar cantidades o la combinación de estos. Otro sistema de numeración va a tener base 9, que quiere decir que va a tener 9 caracteres con los que vamos a realizar las cantidades. De la misma manera, estas bases pueden superar los 10 caracteres, pueden tener 11, 12, 13 caracteres. Entonces ya van a ser superiores al sistema decimal. Estos caracteres vamos a empezar a hacer combinaciones. Los 10 primeros corresponden al decimal, que todos conocemos, del 0 al 9. Y los siguientes van a ser el símbolo A, símbolo B, símbolo C, D, E y respectivamente en su orden. Vamos a ir presentando aquí una pequeña clasificación de los sistemas de numeración. En base 2 es el sistema binario, solo tiene 2 caracteres, 0, 1. Base 3, ternario, 3 caracteres. Y así sucesivamente van a ir creciendo, ¿no? Según la cantidad de caracteres que tengan. Duodécimo, 13, 14, 16, 20, etcétera. Y así sucesivamente según la cantidad de caracteres con las que se trabaje. Vamos a continuar entonces aquí. Teníamos nuestra base donde nos está indicando la cantidad, según la base, la cantidad de caracteres. Ahora también va a existir lo que es el cambio de base. Como han visto en esta primera parte, cuando tenemos pocos caracteres es fácil saber uno con otro cómo se relacionan, ¿no? Podíamos haber escrito uno por uno los decimales, cómo ir contando el octal, etcétera, para saber su equivalente en otro sistema. Pero cuando ya son números más grandes, de 3 cifras, 2 cifras, 4 cifras y así, tenemos que utilizar algún otro sistema para hacer el cambio de base. Por lo general, nosotros vamos a trabajar en una base central.
¿no? Nuestro punto de partida, por lo general, siempre tiene que ser el sistema decimal, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto de partida, de decimal a cualquier otro sistema y de cualquier otro sistema a decimal. Eso es lo que vamos a ir realizando. Entonces, para poder cambiar de decimal a cualquier otra base, tenemos que utilizar las divisiones sucesivas entre el número de la base. ¿Qué quiere decir? Que tengamos un número, cualquier número, de base 10, o sea, decimal, y queremos cambiarlo a base 2, digamos, entonces tendríamos que dividir entre 2 varias veces. Si fuera el sistema decimal a octal, tendríamos que dividir entre 8. Si fuera de decimal a base 5, tendríamos que dividir entre 5, ¿no? Sucesivamente. Vamos a ir explicando con unos cuantos ejemplos para que se entienda un poco mejor. Vamos a pasar de decimal a binario, ¿no? Se nos está pidiendo de decimal a binario. El número que tenemos que hacer el cambio de sistema es el 75. Aquí se puede ver 75. Entonces, vamos a hacer las divisiones sucesivas entre la base del binario, o sea, entre 2. 75 entre 2, vamos a dividir y nos da 37. Nos queda 1. 75 entre 2 nos da 37, nos queda 1. Este residuo es muy importante, por eso aquí se está anotando de otro color. Ustedes pueden ponerle una línea a otra marca para anotar el residuo, lo que va a quedar de la división. Después tenemos 37, ¿no? Como sigue siendo un número elevado, superior a la base, seguimos dividiendo. Entonces vamos a volver a dividir 37 ahora entre 2. 37 entre 2 da 18 y nos queda 1, ¿no? Seguimos teniendo residuo y lo anotamos con otro color. Seguimos dividiendo 18 entre 2 nos da 9. Nuestro residuo es 0, es una división exacta, entonces, pero lo tenemos que anotar como 0. No lo podemos dejar un espacio vacío, no se olviden esa parte, muchachos. Cuando la división sea exacta, se anota 0 en el residuo. Sí o sí tienen que anotar. 9 sigue siendo mayor a la base, entonces seguimos dividiendo. 9 entre 2, 4, nos queda 1. 4 entre 2 nos da 2 y nos queda 0. 2 entre 2, 0, ¿no? Seguimos dividiendo hasta que este último valor, en este caso 1, ya no se pueda dividir. Como ya no se puede dividir, lo que hacemos es anotar. Este último valor, este cociente, va a ser mi primer dígito. Lo que voy a anotar aquí, lo voy a llevar y lo anoto en la cabeza, ¿no? Como mi primera cifra. El siguiente 0 lo voy a anotar como mi segunda cifra. No, estoy anotando de abajo hacia arriba, ¿no? De manera inversa. De abajo arriba. No se olviden, de abajo arriba vamos a ir anotando todos estos residuos que nos han salido. Y de esa manera obtenemos que 75 decimal, fíjense, aquí estoy anotando 10, indicando que corresponde o es base 10. En los decimales, este 10 puede omitirse, ¿no? No es necesario anotarse, solo en los decimales. Para un sistema binario, estamos anotando con base 2 para poder diferenciar. Entonces, nuestro resultado, 75 en decimal,
es igual a 110, 11, ¿no? O pueden leerlo como 1001011 para evitar números muy largos. Entonces, una vez que tenemos este resultado, anotamos que es base 2. Y esta sería la conversión para hacer de cualquier número a decimal. Perdón, de cualquier número decimal a binario. Ahora, tenemos que realizar la forma inversa. Tenemos que pasar de un número binario entonces a decimal. Lo que vamos a hacer es utilizar las potencias consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar por su base elevado a una potencia consecutiva. Tenemos el número en binario aquí, pueden ver 1101, 1101. Lo que hacemos es darle una posición a cada uno de sus elementos, como pueden ver aquí arriba con rojo. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos dando una posición de derecha a izquierda y empezamos siempre en el 0. No se olviden esa parte. Y empezamos a anotar los números. 1, nuestro primer dígito, contando de derecha a izquierda. 1 por 2 elevado a 0, ¿no? Por 2 elevado a su posición. Pasamos ahora, el segundo dígito es 0. 0 por 2 elevado a 1. Este 1 que era es la posición, no se olviden. Pasamos entonces, el siguiente dígito es 1. 1 por 2 elevado al cuadrado, ¿no? A 2, que corresponde a su posición. Y así sucesivamente. 0 por 2 elevado al cubo. 1 por 2 elevado a 4 y por último 1 por 2 elevado a 5, ¿no? Que corresponde a su ubicación. Una vez que hemos realizado, tenemos que resolver la resultante. Tenemos que resolver lo que nos ha quedado. Recuerden entonces, lo primero que tenemos que hacer es las potencias. Cualquier potencia o número elevado a 0 es igual a 1. 1 por 1, 1. 2 elevado a 1 es simplemente 2 por 0, 0. 2 elevado a 2, 4 por 1, 4. 2 elevado al cubo me da 8 por 0, 0. 1 por 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 es 16, por 1 me da 16. 2 elevado a 5 me da 32, por 1, 32. Y lo único que hacemos al final es sumar. 32 más 16, 48, más 4, 52 y más 1, 53. Hemos llevado entonces de esta manera del sistema binario al sistema decimal. Lo mismo se realiza en otro tipo de sistemas. Por ejemplo, aquí vamos a hacer por el sistema octal, ¿no? Vamos a cambiar de decimal a octal. Tenemos el número 768. Corresponde a nuestro sistema decimal y queremos llevarlo a octal. Entonces vamos a dividir entre 8 divisiones sucesivas. 768 entre 8 me da 96 y me queda 0, ¿no? Como les dije, siempre tenemos que marcarnos de otro color o de alguna manera los residuos. Seguimos dividiendo. 96 entre 8 me da 12. Mi residuo sigue siendo 0. Y por último, 12 dividido entre 8 me da 1.
¿no? Y me quedan 4. ¿no? Mis residuos son 0, 0, 4 y mi último cociente va a ser 1 en este caso. Una vez que este último cociente ya no se pueda dividir entre la base, se queda ahí. ¿Ya? No siempre tiene que ser 1 por si acaso, muchachos. Simplemente no tiene que poder dividirse entre 8. Fuera 6, fuera 5, 4, 7, etcétera, ahí va a quedar. Y lo que hacemos es de la misma manera anotar de derecha a izquierda, ¿no? Y mi resultado sería entonces 1400, ¿no? 1400 en base 8 es igual que decir 768 en base 10. De esa manera se hace la conversión de decimal a otro sistema, en este caso a octal. Pasamos entonces al cambio de base octal a decimal, de base 8 a base 10. De la misma manera que en el anterior caso, tenemos que ir dando ubicaciones, ¿no? Y elevar a su exponente. Como pueden ver, tenemos el número 6, es nuestro último dígito contando de derecha a izquierda, 6. 6 por 8, 8 porque es la base a la que o con la que está trabajando, elevado a 0. 0 porque es nuestra primera ubicación. Después 5, 5 por 8 elevado a 1 porque es la segunda ubicación, ¿no? No se olviden, 0, 1, 2. Y por último, 1 por 8 elevado a 2. Resolvemos y nos da 110, el valor de nuestro ejercicio, ¿no? Haciendo el cambio de base. Por último, vamos a hacer del sistema hexadecimal. Cuando tenemos un sistema hexadecimal, recuerden, es que ya hemos sobrepasado los 10 caracteres, en este caso del 0 a la F. Y tenemos aquí algunos ejemplos sencillos. 4 base 16 es lo mismo que decir 4 base 10. Pero cuando ya hemos llegado a números superiores, por ejemplo, el 20 en base 16 es igual a 32 en base 10. Entonces tenemos que hacer igual el cambio. ¿Cómo vamos a hacer el cambio de base? Si queremos llevar de decimal a hexadecimal, de la misma manera que en los anteriores vamos a hacer divisiones sucesivas y divisiones entre 16 en este caso, porque es la base a la que estamos cambiando. Entonces, empezamos a dividir. Nos vamos a concentrar en esta parte. El número 460 lo voy a llevar a base 16. Entonces, dividimos entre 16 y nos va a dar 28, nos queda 12, nuestro residuo. 28 entre 16 nos da 1 y nos queda como residuo 12. De la misma manera tenemos que anotar de derecha a izquierda. Pero fíjense, aquí va a haber una diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que tenemos el 1, que era nuestro último valor. Fíjense, 1, nuestro último valor. Y después 12, 12. 12, si nos fijamos en los caracteres, 10 era A, 11 es B, 12 es C. Entonces, corresponde a C. No se olviden, 1, 12, 12, entonces va a ser 1, C, C. El número 460 en base 10 corresponde a 1, C, C en base 16. De la misma manera, vamos a hacer el cambio de base 16 a base
10, ¿no? De hexadecimal a decimal. De la misma manera, tenemos que ir dándoles ubicación a cada uno de los valores. Nuestro número ahora es A37F en base 16. El número A37F en base 16 queremos expresarlo en decimal. Anotamos entonces con el primero siempre de derecha a izquierda, en este caso F, y lo anotamos tal cual. F por 16 elevado a 0. Pasamos al siguiente valor, 7 por 16 elevado a 1. 7 porque es nuestro siguiente valor. 3 por 16 elevado al cuadrado. Y por último, A por 16 elevado al cubo. Ahora, 16 elevado a 0, simplemente 16. F es una letra, no podemos multiplicar por números, pero tenemos que hacer con su equivalente. No se olviden de la tablita. A valía 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Entonces, F vale 15. Reemplazo por su valor numérico. Y de la misma manera en A vale 10. Reemplazo por su valor numérico. Realizo las potencias. 16 elevado a 0 es simplemente 1. 16 elevado a 1 es 16. 16 elevado al cuadrado, 256. Y 16 elevado al cubo, 4096. De esa manera, ahora realizo las multiplicaciones. Después de multiplicar, voy a sumar lo que ha quedado y mi resultado final será 41.855. Entonces, nuestro número hexadecimal A37F corresponde a mi decimal 41.855. De esa manera se hacen los cambios de base.